Bueno, entonces una vez que tenemos en claro qué es la argumentación, podemos ya ahora sí pensar la retórica clásica, ¿sí? La retórica clásica ha sido definido como un arte, pero un arte en el sentido de una técnica, ¿sí? Una técnica quiere decir un conjunto de reglas o de procedimientos o de instrucciones o de indicaciones que permiten al orador elaborar un discurso persuasivo. Es decir, que la finalidad de la retórica es justamente, digamos, siendo como una disciplina, como una materia de la enseñanza, es enseñar a elaborar un discurso argumentativo, ¿sí? Aristóteles decía que el objeto de la retórica es ver en cada caso aquello que es apto para persuadir, es decir, qué es lo que en determinadas circunstancias, ¿sí?, le puede servir a un orador para convencer o persuadir al destinatario. Fíjense que estamos hablando de orador y auditorio, vamos a hablar de orador y auditorio en lugar de enunciador, locutor o destinatario, ¿sí? El orador es aquel que elabora el discurso argumentativo y el auditorio es aquel o aquellos a los que está dirigido el discurso argumentativo, ¿sí? Entonces, el objetivo del discurso argumentativo de la retórica clásica es, digamos, que el orador elabore un discurso que sea capaz de lograr la adhesión del auditorio, ¿sí? Es decir, que el orador convenza o persuada al auditorio de que sus ideas son las adecuadas, correctas o como quieran mencionarlo. Entonces, en síntesis, la retórica enseña a elaborar, digamos, enseña un procedimiento, casi como, digamos así, como una receta de cocina para elaborar un discurso argumentativo. Roland Barthes utiliza de manera muy figurativa, digamos, interesante la metáfora de la máquina retórica, es decir, la retórica es como una máquina, ¿sí? Digamos, en el sentido de indicar este procedimiento que les decía recién, ¿no? Es decir, la retórica supone un procedimiento cuyo inicio, dice Barthes, ¿no? Al inicio, ¿qué es lo que encontramos? Fragmentos brutos de razonamiento, un hecho, un tema, ¿sí? Por ejemplo, un tema puede ser las clases, de, las clases presenciales. Una pregunta que se podemos hacer sobre ese tema es, bueno, ¿tienen que volver las clases presenciales o no en la universidad, en el secundario, en lo que sea? Entonces, eso sería como el punto de partida. Y lo que encontramos al final de la máquina retórica, es decir, luego de haber pasado, digamos, por digamos, las instrucciones o los procedimientos que la retórica le indica al orador, el orador se va a encontrar con el discurso completo, listo, estructurado, apto para persuadir. Es decir, la idea de máquina retórica supone esta idea de procedimiento, ¿no? La retórica es un procedimiento que consiste en partir de un tema y llegar a un producto final que es el discurso completo, listo para persuadir al auditorio. Ese procedimiento de la máquina retórica tiene 5 partes, ¿sí? O 5 pasos, podríamos decir, ¿no? El primero es la inventio, que consiste en encontrar qué decir, es decir, sería en tomar apuntes de las ideas, ¿sí? Cuál es el problema argumentativo que se va a discutir, cuál es la hipótesis que el orador va a defender y cuáles son los argumentos, ¿no? Es decir, el punto de partida es encontrar qué decir. En segundo lugar está la dispositio, que es la organización de las ideas. Es decir, una vez que ya el orador sabe qué es lo que va a decir, cuál es su hipótesis, cuáles son sus argumentos, va a ver cómo organizar textualmente esas ideas, ¿no? Es decir, qué poner en la introducción, qué poner en el desarrollo, qué poner en la conclusión. Es decir, va a organizar textualmente las ideas pensadas en la inventio. Fundamentalmente lo que vamos a trabajar nosotros respecto a la retórica son estas dos partes, la inventio y la dispositio, es decir, cómo pensar las ideas para elaborar un discurso argumentativo, cómo reconocerlas en un texto y a su vez la dispositio, que es básicamente pensar la estructura que el texto tiene, es decir, cómo se organiza, cómo el orador organizó las ideas en un texto, ¿sí? Más allá de esto, estas son las dos primeras partes de la retórica, ¿sí? Luego tenemos la elocutio, que sería como agregar los ornamentos, es decir, ya cuando el orador elabora el texto, es decir, si pensamos en un escrito, redacta el escrito, bueno,
cómo lo adorna, ornamento quiere decir adornar, cómo lo adorna como para que sea más bello y sea más atractivo el texto. La actio refiere a la puesta en escena, a los gestos y la dicción. Piensen, por ejemplo, en los debates que se dan en campañas electorales, digamos, como los gestos que hacen los candidatos, la dicción, es decir, cómo hablan, pausado, gritan, etc. Y la memorialización, que sería el último paso, memorización, que sería el último paso, es decir, ya una vez que se encontró qué decir, se organizaron las ideas, se redactó el texto, se pensó cuál es la mejor puesta en escena para ese texto, siempre en función de poder convencer, bueno, memorizarlo para poder decirlo de una manera natural y no que parezca algo construido. Entonces, como se pueden observar, digamos, diría Barthes, si uno cumple estos 5 pasos, digamos, lo que se tiene al principio es pensar qué es lo que va a decir. Lo que encuentra al final, luego de la memorización, es el texto ya armado, listo para ser dicho. Veamos cuáles son los conceptos centrales de esta primera parte, que es la inventio. Simple esquema de la estructura de la inventio, básicamente dentro de la inventio las pruebas lógicas. Recuerden que cuando nosotros en este primer paso decimos que el orador tiene que encontrar qué decir, estamos pensando en que tiene que pensar cuál es su problema argumentativo, cuál es su hipótesis y cuáles son sus argumentos, ¿sí? En la parte de la inventio entonces se define qué hipótesis va a defender y cuáles son los argumentos. Lo que en la retórica clásica se llaman pruebas, ¿sí? Acá se habla de pruebas lógicas, pruebas psicológicas, eso se refieren a los tipos de argumentos que el orador va a utilizar. Entonces, cuando ustedes lean en el texto pruebas, lean argumentos, ¿sí? Según la retórica clásica, ¿sí? En este punto de la inventio, de encontrar qué decir, hay 2 tipos de pruebas. Las pruebas lógicas, que se dividen en externas e internas, y dentro de la interna el ejemplo del entimema, y las pruebas psicológicas, que son el ethos y el pathos. Las pruebas lógicas son las que están destinadas a convencer por medio de la razón, y las pruebas psicológicas son pruebas que apuntan a persuadir a través de las emociones. Veamos digamos, una pequeña presentación de cada una de ellas. Las pruebas lógicas entonces se dividen en externas e internas, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia una de otras? Bueno, las pruebas externas, según la retórica, son pruebas preexistentes, es decir, que ya poseen un valor argumentativo, no son elaboradas por el orador, simplemente al preexistir, es decir, el orador no las crea, no las inventa, no las construye, sino que ya preexisten, entonces lo que hace el orador es incorporarlas a su discurso. Ejemplos de pruebas externas: la jurisprudencia, es decir, aquellos antecedentes judiciales. Vieron que a veces sucede, por ejemplo, en la discusión que decíamos de la legalización de la marihuana, hay antecedentes judiciales en donde la Corte Suprema falló a favor de unas personas que habían sido detenidas en Rosario para que sean liberadas porque habían sido llevadas a la cárcel o detenidas por tener marihuana para consumo personal. Entonces la Corte Suprema dijo que si bien no se puede legislar, bueno, falló a favor de esas personas para que las liberen, entendiendo que no estaban cometiendo un delito en tanto tenían marihuana para consumo personal. Entonces, eso sería un caso de jurisprudencia si nosotros queremos discutir la legalización de la marihuana, ¿sí? Sería citar un fallo o un antecedente judicial previo. Los testimonios y las citas, ¿sí? Es decir, las citas son pruebas preexistentes porque, bueno, uno puede, digamos, citar lo que otro dijo previamente para apoyar su propia argumentación, ¿sí? Entonces el orador no es que inventa o crea ese argumento, sino que esas palabras del otro ya fueron dichas y lo que hace el orador es incorporarlas, ¿no? Los contratos, acuerdos, bueno, hoy en día podemos pensar que las fotos y las grabaciones, lo vemos todo el tiempo, las filmaciones de cámaras y demás, cómo pueden funcionar como pruebas lógicas externas, ¿sí? Porque si uno quiere, no sé, acusar a alguien de un delito y esa persona fue filmada en el momento en que cometió un delito, bueno, el orador puede presentar eso como una prueba externa, ¿sí? Es decir, son pruebas preexistentes que tienen un valor argumentativo, que el orador no las crea y lo único que hace el orador es incorporarla en el discurso que está elaborando. Por otro lado están las pruebas internas, que las pruebas internas son aquellas pruebas creadas por el propio orador. Esa es la diferencia
con respecto a las anteriores. Es decir, son pruebas que el orador puede crear, elaborar e incorporarlas en su discurso. ¿De qué manera el orador puede elaborar una prueba? Bueno, a través de dos tipos de razonamiento. El razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Es decir, en la medida en que el orador toma, por ejemplo, como vamos a ver ahora un caso, y elabora un razonamiento deductivo, construye un argumento por el ejemplo. Y a través del razonamiento deductivo puede construir un entimema como argumento. Entonces, veamos en qué consiste uno y en qué consiste otro, incluso analicemos ejemplos. Básicamente, el argumento por el ejemplo supone un tipo de razonamiento inductivo. ¿En qué consiste el razonamiento inductivo? Bueno, consiste en tomar una serie de casos particulares y a través de un proceso de generalización llegar a una conclusión general. Entonces, fíjense que si ustedes lean con detenimiento el texto, esto es un fragmento del discurso de Che Guevara pronunciado en las Naciones Unidas. ¿Qué dice el Che Guevara en las Naciones Unidas? Dice, el reino de Camboya, un país de África, de Asia, simplemente por mantener una actitud neutral, no plegarse a las maquinaciones del imperialismo norteamericano, se ha visto sujeto a toda clase de ataques alevosos, etc. Laos, país dividido, ha sido objeto también de agresiones. ¿Sí? Vietnam, ¿sí?, ha visto violadas sus fronteras. Es decir, fíjense qué es lo que va haciendo Ernesto Guevara en su discurso. Va mencionando distintos casos de qué es lo que sucede en tres países distintos, Camboya, Laos y Vietnam, y va encontrando en ellos una cosa en común, ¿sí?, que los tres están siendo agredidos o atacados por el ejército norteamericano. Entonces, lo que plantea como una conclusión final, que es lo que está abajo, insisto, después léanlo con detenimiento en el video, dice, estamos frente a un caso en el cual la paz del mundo está en peligro. Es decir, a partir de esos casos particulares, que son tres, el orador, que en este caso es Guevara, formula una conclusión general, que es que la paz del mundo está en peligro. Bueno, acá tenemos un cuadro, ¿sí?, que nos muestra más claramente el razonamiento en el texto. Fíjense, el primer caso particular es el reino de Camboya está siendo atacado. El segundo caso particular, Laos está siendo atacado. Tercer caso particular, República Democrática de Vietnam está siendo atacado por Estados Unidos. Conclusión general de ese razonamiento lógico es que la paz del mundo está en peligro. ¿Ven cómo el razonamiento inductivo supone una generalización a partir de una serie de casos particulares? En este caso es, de acuerdo a lo que pasa en estos tres países, se llega a una conclusión muy general, ¿sí? El razonamiento, por el ejemplo, el razonamiento inductivo supone una generalización, que es que la paz del mundo está en peligro. Entonces, el otro tipo de prueba lógica es el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es lo que la retórica llama el entimema, ¿sí? Lo deductivo supone que a partir de una premisa se deduce una conclusión, ¿sí? Entonces acá tenemos el silogismo, es un tipo de razonamiento deductivo compuesto de tres proposiciones, ¿no? Premisa mayor, todos los hombres son mortales. Premisa menor, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Fíjense que la conclusión de que Sócrates es mortal ya está contenida en la premisa mayor, que es todos los hombres son mortales. En ese sentido, el razonamiento deductivo es un razonamiento que implica que a partir de una premisa mayor se deduce una conclusión. El entimema, desde el punto de vista de la retórica, es un silogismo, digamos, abreviado, ¿no? Abreviado quiere decir que nosotros recién acabamos de ejemplificar el razonamiento deductivo, que tiene tres proposiciones: premisa mayor, premisa menor, conclusión. El entimema se llama un silogismo retórico, un silogismo abreviado, porque siempre le falta alguna premisa o una conclusión. Entonces fíjense que en el ejemplo que tienen, que pueden ver, dice entimema, deducción o silogismo retórico, Sócrates es hombre y por lo tanto es mortal. Fíjense que en esa frase, Sócrates es hombre y por lo tanto es mortal, está contenida la premisa la menor y la conclusión. Lo que falta es la premisa mayor,
¿sí? Entonces, en tanto falte una parte del razonamiento, ¿sí? En tanto el razonamiento se presente de manera abreviada, estamos frente a un entimema y no un silogismo, porque falta una premisa o la conclusión. Entonces, cuando la retórica habla de una prueba lógica interna deductiva, está hablando del entimema, que es un razonamiento deductivo abreviado. ¿Por qué abreviado? Porque le falta alguna premisa o la conclusión. Entonces, el ejemplo que tienen al final, que se los dejo para analizar, es decir, la famosa frase del filósofo francés, pienso luego existo. Bueno, eso es un entimema, porque supone un razonamiento abreviado. Lo dejo para que ustedes puedan explicar por qué es un entimema. Es decir, para poder explicar por qué es un entimema, tienen que poder reconstruir cuál es el razonamiento completo, es decir, cuál es la premisa que falta. Acá tenemos un Twitter de Jorge Asís, un periodista y escritor del año 2020, cuando estábamos en cuarentena estricta, que dice: anuncian la continuidad del encierro compulsivo que termina de destruir al país. Porteños y bonaerenses son rehenes de la forma autoritaria de gobierno amparada en el cuento noble de la protección. Bueno, ¿por qué les pongo un Twitter? El Twitter es muy rico para analizar entimemas porque, como les decía, el entimema supone un razonamiento abreviado. Y justamente una de las características de Twitter es su brevedad, ¿sí? Entonces veamos a partir de este Twitter cómo podemos analizar un entimema y cómo podemos reconstruir un razonamiento deductivo. Entonces, del Twitter que les mostraba recién, tomemos la primera oración, que es: anuncian la continuidad del encierro compulsivo que termina de destruir al país. ¿Por qué decimos que eso es un entimema? Bueno, porque eso es un razonamiento deductivo abreviado. ¿Cuál es el razonamiento que uno puede reconstruir o que está implícito detrás de ese entimema? Es el que tienen a la derecha, ¿no? Que dice razonamiento completo, ¿no? La premisa de la que parte Jorge Asís es: si la cuarentena sigue, el país se destruye. Es decir, si P, entonces Q. Anuncian la continuidad de la cuarentena, es decir, P. Por lo tanto, el país se termina de destruir, es decir, Q. Comparamos ese razonamiento completo deductivo, lo comparamos con el tweet, con la oración del tweet que analizamos. Fíjense que falta la premisa mayor, ¿sí? Es decir, que es interesante este ejemplo porque el escritor y el periodista parte de una premisa, ¿sí?, mayor, que es que si la cuarentena sigue, el país se destruye, que es una premisa discutible, pero lo que es interesante, y acá entra la cuestión de la tópica o de los lugares comunes de los cuales habla la retórica. Es decir, los lugares comunes son, podríamos decir, ideas que pueden estar instaladas en la sociedad y que pueden ser punto de partida de razonamientos deductivos, ¿sí? Entonces, el Twitter de Jorge Asís contiene un entimema, es decir, una prueba lógica interna deductiva, porque presenta un razonamiento deductivo incompleto que parte de un lugar común. Ese lugar común es la premisa mayor, que es: si la cuarentena sigue, el país se destruye. Pero fíjense que en el razonamiento eso está planteado como una condición, es decir, si la cuarentena sigue, el país se destruye, ¿sí? Y eso no está expresado como una condición en el Twitter, ¿no? Entonces, un entimema es un razonamiento deductivo que se presenta en un texto de manera incompleta. Como acabamos de ver, en el Twitter hay una oración que presenta un razonamiento deductivo incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque lo que falta es la premisa mayor, que es el lugar común de donde parte todo ese razonamiento. Ahora pasemos al otro tipo de pruebas, las pruebas psicológicas, que son aquellas pruebas que están destinadas a emocionar, es decir, el orador va a buscar generar determinado tipo de emociones en el auditorio para poder persuadirlo. Recuerden siempre que la finalidad del texto retórico es que el orador pueda convencer o persuadir al auditorio. De las pruebas psicológicas o subjetivas, también como se llama, o aquellas destinadas a persuadir, es el etos. El etos es la imagen de sí que crea el orador a través de su discurso. Es decir,
cuando, como dice Barthes, el orador cuando habla se caracteriza, es decir, qué imagen crea el orador, por ejemplo, qué imagen tienen, o sea, Alberto Fernández, Macri, etcétera, pero son imágenes creadas a través de los discursos, es decir, no son rasgos psicológicos de la persona. Atribuírselo a la persona sería otra cosa, sino que son la imagen que puede dar en términos de rasgos de carácter, dice la retórica, es decir, si el orador se presenta como una persona prudente, virtuosa, franca, sincera, simple, humilde, también puede ser soberbio, con sabiduría, imprudente, bueno, etcétera. Es decir, todos rasgos de carácter que uno puede atribuirle al orador, es decir, aquel que dice el discurso, a través, pero obviamente a través de marcas discursivas, ¿sí? No son qué personalidad tiene, sino qué imagen la persona crea a través de utilizar determinadas palabras, cierto registro de lengua, cierta intensidad en la frase, cierto tono, cierto vocabulario, es decir, como dice en el ítem de abajo, esos son como indicios que nos permiten interpretar cómo se caracteriza esa persona a sí mismo, es decir, qué dice de sí mismo, si es que dice algo, ¿no? Es decir, cuando habla en primera persona, qué dice. Entonces, el etos es la imagen de sí que crea el orador a través de su discurso. Uno la puede interpretar a través de cierto vocabulario, del uso de la primera persona, cómo se caracteriza a sí mismo, cierto tono, ciertas frases que utiliza, que nos pueden permitir describir en términos de rasgos de carácter, es decir, si ese orador es prudente, imprudente, virtuoso, franco, un intelectual, un soberbio, es un tipo humilde. Es decir, Mujica tiene una imagen discursiva de hombre humilde, ¿no? Por ejemplo, Cristina Kirchner de una mujer soberbia, Mauricio Macri de una estrella del espectáculo, digamos, ¿no? Es decir, son imágenes construidas a través de sus discursos, por ejemplo. También, además de ciertos atributos o rasgos de carácter, se puede asociar el orador con ciertas representaciones colectivas estereotipadas, como dice Menguenó, ¿no? La figura del líder, el militante, el sabio, el estadista, el consejero, el comprometido. Es decir, Cristina Kirchner tiene una impronta muy fuerte de estadista, no sé, Grabois militante, Mujica como sabio, bueno, es decir, distintos estereotipos que también nos pueden permitir pensar la figura del etos. Menguenó, que es un autor que trabaja la figura del etos retórico, divide distintos tipos de etos, ¿no? Él dice que el etos efectivo, es decir, el etos, digamos, el efectivo construido, la imagen final, podríamos decir, de que construye el orador en su discurso, es el resultado de básicamente tres tipos de etos. Por un lado tenemos el etos prediscursivo, que es como la imagen previa que uno tiene del orador, es decir, la imagen que el orador tiene previa al enunciar un discurso. Y esa imagen previa que se puede reafirmar o se puede querer modificar en el nuevo discurso, bueno, se va a relacionar con el etos dicho y el etos mostrado. El etos dicho es básicamente, lo podemos reconocer, como les decía recién, en todas las marcas de primera persona que el orador presenta, o sea, o de qué manera el orador se caracteriza a sí mismo explícitamente, ¿no? Por eso es el etos dicho, cómo se nombra, cómo se caracteriza ese orador. En cambio, el etos mostrado es más bien se infiere, es decir, hay algunos que se pueden caracterizar de una manera, pero bueno, pueden generar una imagen distinta, digamos, ¿no? Entonces, el etos mostrado tiene más que ver con aquella reconstrucción, aquella imagen o aquellos rasgos de carácter o atributos que se le pueden otorgar a un orador a partir de cierto vocabulario que utiliza, cierto tono de frase y no ya de acuerdo a cómo se caracteriza. Entonces, de acuerdo al etos mostrado que puede tener un orador en un discurso a través del etos dicho, es decir, cómo se caracteriza, y la imagen previa, tenemos como resultado un etos efectivo, ¿no?
Es una caracterización que complejiza un poco más la noción de la retórica clásica. La segunda prueba psicológica o prueba subjetiva o aquella prueba destinada a emocionar es el patos, ¿no? Lo que la retórica llama el patos. El patos es el efecto emocional que el orador busca producir en el auditorio. Cuando hablamos de efecto emocional hablamos concretamente de emociones, o sea, el orador se tiene que preguntar, bueno, de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a cuál va a ser mi hipótesis, cuál es mi postura, cuál es la emoción que me conviene generar al auditorio para lograr que ese auditorio adhiera a mi propia idea, ¿no? Emociones pensando en términos de cólera, de calma, de amistad, de odio, de temor, confianza, vergüenza, bondad, piedad, indignación, envidia, empatía, desprecio, etcétera. Todas las emociones que se les acuerde. Es decir, el orador va a tomar un punto de partida y un objetivo. Es decir, ¿cuál, por ejemplo, hoy en día no sé, el presidente va a hablar frente al pueblo argentino? Si el pueblo está indignado, bueno, parte de la indignación. ¿Hacia dónde quiere conducir la emoción el presidente? Bueno, quizás le conviene generar confianza. Entonces, su emoción de partida, ¿sí? La disposición de ánimo del auditorio es la resignación, la indignación política. Lo que va a tratar de hacer el orador es llevar esa emoción de resignación, de indignación, hacia una emoción de generar confianza o empatía en sí mismo, ¿no? Eso es lo que se llama refutar una emoción. Refutar una emoción quiere decir cambiar la emoción del auditorio por su opuesto, digamos, ¿no? También el orador puede mantener por ejemplo, hoy en día podemos pensar que al gobierno le conviene refutar cierta emoción de resignación o apatía respecto de la política que existe digamos, en la gente, para hablar de una manera general. Ahora, también, por ejemplo, una persona como Milei o gente que está en la oposición, como, no sé, gente Juntos por el Cambio, van a tratar de reafirmar esa emoción de indignación frente a la política con la finalidad de poder convencerlos para que los voten a ellos. Es decir, ven cómo se ponen en juego entonces las distintas emociones a la hora de poder argumentar en el sentido político de poder convencer, digamos, sí, convencer para conseguir un voto. Ahora, ¿cómo analizamos la emoción? Es decir, la emoción en un discurso, como les decía, se construye, el orador va a elegir aquella emoción que mejor le conviene de acuerdo a su argumentación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a llamar patemas son aquellos elementos considerados que sirven para provocar una emoción en el auditorio. ¿Sí? Puede ser alguna palabra o alguna frase o algún relato, ¿sí? Como dice Amosí, una autora que trabaja mucho este tema, la emoción se puede formular o no formular, o se puede justificar o no justificar. Formular quiere decir, digamos, cuando el orador expresa abiertamente esa emoción. Pero yo les diría que es el caso más raro, porque cuando un orador expresa la emoción, es difícil que el auditorio haga empatía con eso. Es decir, no porque alguien le diga indignate al auditorio, el orador se va a indignar, sino más bien que la emoción es más efectiva cuando, en términos de Amosí, se justifica, es decir, se la induce, pero no se la nombra. Por ejemplo, cuando uno, digamos, pone el informativo y están pasando un asesinato acá, un asesinato allá, es decir, y le dan mucho espacio a los homicidios por inseguridad, lo que buscan generar en el auditorio es, bueno, temor, desconfianza, miedo, pero el periodista no le está diciendo a la gente usted tiene que tener miedo, sino que a través de relatar un homicidio reiteradas veces, se genera, digamos, se induce al televidente eh, a determinado tipo de emociones. Entonces, la emoción puede ser formulada o no formulada, es decir, puede estar explicitada o no explicitada, o puede
justificarse, es decir, inducirse para que el auditorio sienta esa emoción de cólera, de indignación, de temor, de alegría, de esperanza, de lo que sea, en lugar de decirla, sugerirla o inducirla. Hasta aquí lo que podemos decir es que la retórica es un procedimiento en el sentido de una técnica, un conjunto de reglas, de pautas, que permiten a un orador elaborar un discurso argumentativo. El orador lo que va a buscar a través de discurso argumentativo es lograr la adhesión del auditorio, es decir, persuadirlo y convencerlo. ¿Cuál es el primer paso para ese procedimiento? Bueno, la inventio, que es encontrar qué decir. Básicamente, ¿cuál es la hipótesis? ¿Cuál va a ser el problema que va a discutir el orador? ¿Cuál es la hipótesis? Y cuáles son los argumentos que le van a servir para justificar o fundamentar esa hipótesis. Los argumentos que vimos, según la retórica clásica, pueden ser lógicos o psicológicos, es decir, argumentos o pruebas lógicas, argumentos o pruebas psicológicas. Los lógicos tenemos la externa y la interna el ejemplo del entimema, y las psicológicas, etos y patos. Entonces, acá se ve bien cómo la retórica nos da una serie de pautas para ver cómo el orador puede crear sus argumentos, es decir, encontrar qué decir. El segundo paso será, bueno, cómo organizar esos argumentos en el discurso, que es la dispositio. Pero por ahora dejemos aquí. Nuestro objetivo es no tanto elaborar un discurso, sino, como hemos ido tratando de ejemplificar, es reconocer distintas pruebas o distintas técnicas argumentativas en aquellos textos argumentativos que podamos leer.